Saludo a todos en el amor del Señor, a todos los que están conectados, los pastores, hermanos de nuestra iglesia, como también de otras congregaciones también. Ellos se reúnen a escuchar la palabra del Señor. Así que por eso también le damos gracias al Señor, porque el Señor es bueno, es lleno de amor y misericordia. Y le vamos a dar lectura a la palabra, porque su palabra sabemos que es bendecida y es digna, dice, de ser recibida por todos nosotros y por todos los que la oyen. Amén. La palabra del Señor se va a encontrar en Hechos, capítulo 4, versículo 36 en adelante. Nos vamos a enfocar en la vida de un varón de Dios, de un siervo usado por el Señor, pero que también muchas veces pasa desapercibido. Y dice la palabra del Señor. Hechos 4:36 dice así: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hoy día vamos a meditar en esta palabra, en Bernabé, un siervo de Dios, uno de los apóstoles, pero que quizás pasa desapercibido porque no fue elegido entre los 12 apóstoles, pero no por eso le quita a él la bendición, la honra, la gracia divina que vino del Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Sabe que le voy a leer un poquito la reseña de Bernabé. Las cualidades vamos a ver de Bernabé, de un verdadero discípulo de Cristo, porque sabemos que hoy día la iglesia en general flaquea en el tema de ser discípulo de Cristo. Muchas veces queremos ser llevados por nuestra propia opinión, por nuestra propia idea, pero el Señor nos está llamando en este tiempo que copiemos, que meditemos en la vida de Bernabé, cómo él era siendo un apóstol, porque habla de apóstoles cuando envían al apóstol Pablo y dice, y Bernabé fueron juntos. Entonces quiere decir que él también era un apóstol. Pero ¿por qué quizás no fue elegido entre los 12 discípulos? Pero ¿por qué él tuvo una trayectoria tan poderosa y tan maravillosa como lo fue de Pablo? Mire, yo le voy a leer por qué. Entonces José, a quien decíamos que los apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, imagínese, era un hijo de consolación. O sea, él consolaba. ¿A quién más estuvo a su lado? Al apóstol Pablo. O sea, era alguien que daba consuelo a las demás personas. Era un levita natural de Chipre, dice. Esto no es un detalle menor, hermano querido. No eran los amigos que fueron los mismos apóstoles quienes pusieron un apodo en particular, un hijo de consolación. Yo meditaba, Señor, ¿cuál puede ser mi apodo dentro del evangelio? ¿Cuál puede ser mi apodo? O decía yo, mis hermanos quizás van a meditar, ¿cuál puede ser su apodo dentro del evangelio de Cristo? O sus hermanos, ¿qué apodo le pueden colocar, por decir? Otras probables traducciones dice que es un hijo de exhortación, un hijo de ánimo. Seguramente era una característica distintiva de su carácter. Yo creo que todos nosotros tenemos una característica que nos marca en nuestro carácter, de nuestra forma de hacer, de ser, de actuar. Lucas dice, el escritor de Hechos lo llama 23 veces Bernabé, solo una José. ¿Por qué le habrán cambiado el nombre? Dice, el apóstol Pablo nunca lo llamó José, sino que 5 veces en sus cartas lo nombra como Bernabé. Al ver la vida de hombres de Dios pensamos que ellos eran antes superiores, pero vemos sus logros, ¿cierto? Admiramos también aquí y vemos a un varón siendo desconocido, pero aún así su renombre se le conocía de esta manera, como hijo de consolación. Vamos a seguir viendo y desarrollando esto. ¿Cómo lo podemos nosotros llevar en este tiempo a la iglesia de Cristo? Este nombre Bernabé, que quizás no es tan conocido como el de Pedro, o quizás no es tan conocido como el de Lucas, no es tan conocido como el de Pablo, pero un hombre con un tremendo poder de Dios y una tremenda entrega hacia el ministerio de Cristo. En el relato se ve que su primera acción fue desprenderse de un bien para colaborar con las necesidades que se hacían ver en esos días.
¿Sabe qué fue? Bernabé dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de apóstoles. No como muchos que hay hoy día, que no voy a nombrar por respeto, que muchos hoy en día piden ofrenda, piden diezmo, piden un sinfín de cosas para enriquecerse ellos. Vemos aquí a este Bernabé que dice que él vendió, no sé, sería una finca, sería quizás un terreno, y no fue algo pequeñito, fue algo grande. Yo me reía en la mañana con mi esposo porque yo le contaba esta historia. Yo le decía, Miguel, él no vendió un terrenito de 20 por 20. Él vendió una finca, él vendió un terreno, una heredad, la vendió. ¿Y sabe para qué la vendió? Para disponerla a los pies de los apóstoles, para que ellos puedan llevar alimento a aquella ciudad que estaban sufriendo y pasando un tiempo de hambre. Qué maravilloso el corazón de Bernabé. En primera instancia vemos que él hizo esto. ¿Quién hace hoy día y se desprende de algo para poder entregarle a su hermano o entregarle a un pueblo, a una nación? Sabemos que hoy en día, más encima hoy día, estamos en una fecha decisiva para nuestras ciudades, un tiempo para nuestro país. Pero, ¿qué es lo que tenemos que fijar hoy en día nosotros? Esas cualidades en nuestro corazón. Un discípulo de crecimiento es de corazón dadivoso. Ese es un primer punto, hermano querido. Nosotros, si recibimos a Cristo en nuestro corazón y decimos y profesamos ser cristianos, debemos tener un corazón dadivoso. Amén. Bernabé también era un hombre activo en la vida de la iglesia. O sea, él jamás se quedó sentado ni esperando que el apóstol Pablo le lleve el alimento o que los demás hicieran algo por él. Él no. Él era un hombre con una entrega completa hacia el Evangelio de Jesucristo. En el libro de los Hechos habla toda la historia de Bernabé, en gran parte toda la historia de Bernabé, que no es muy larga tampoco. Es muy resumida su historia. Bernabé, como le digo, era activo en la vida de la iglesia y la multitud de los que habían creído, esto sale en Hechos 4, 32, 35. Los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común y en gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque ellos todos cubrían las necesidades de aquello. Entre ellos eran dadivosos, entre ellos se cubrían sus necesidades. Los que poseían heredades, los que poseían distintas casas, tierras, lo vendían. ¿Sabe qué? Ellos lo vendían y lo traían y ellos lo compartían. Bernabé era un parte del mover en la iglesia primitiva, compartía la vida en la iglesia. No se dice que tuviera un puesto cargo, sino se le ve compartiendo y haciendo con los hermanos misericordia. Entonces vemos aquí una persona en crecimiento dentro de la iglesia. Esto es para nosotros, los de la iglesia, hermanos queridos, los que debemos ir en crecimiento, en aumento dentro de la iglesia. Una persona en crecimiento se involucra, es parte activa de la vida de la iglesia. Yo no estoy de lejos mirando que el pastor, que la pastora, que la hermana, que no porque la hermana lleva más años en la iglesia, que lo conoce más en la iglesia. Ellos no, aquí nos está hablando a nosotros como iglesia, hermanos queridos, que todos debemos participar, que todos debemos ayudarnos. Debemos tener un corazón dadivoso, debemos tener un corazón activo, ser parte activa de la iglesia. Nosotros no podemos esperar que nuestros pastores de nuestra iglesia nos estén diciendo, puede hacer esto, lo podrá hacer, hermana, podrá ir usted. No, nosotros debemos ser gente activa, despierta en el Espíritu, decir, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿En qué puedo yo ayudar a mis hermanos? ¿O en qué puedo ayudar a mis pastores? Y estar despierto, decir, no sé, pastor, yo puedo ir allá, puedo hacer esto. El pastor va a ver su crecimiento, va a ver su madurez, su estatura, de todo. Entonces, usted va a poder ejercer, pero no podemos quedarnos mirando la iglesia así de lejos. No, total, el pastor tiene, la hermana, total, el pastor tiene quien le ayude. No, nosotros debemos meternos dentro de la iglesia, ser activos, involucrarnos con la iglesia, porque recuerde que nosotros somos un cuerpo de Cristo. Amén.
Bernabé era una persona que creó puentes dentro del Evangelio de Cristo. ¿Por qué yo le digo esto? En Hechos, y ojalá vayan anotando estas citas bíblicas, que quizás yo ahora por el tema de mi internet no puedo conectarme en todas las citas bíblicas y por tiempo para no irlas buscando, pero usted vaya anotando todas las citas bíblicas que yo les voy diciendo. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Se acuerda que la historia de Pablo dice que cuando él se convirtió a Cristo, cuando él tuvo su encuentro con el Señor, después él predicaba la palabra del Señor y quiso ir a muchos lugares? Bueno, uno de esos lugares era Jerusalén, y la gente le tenía terror a Pablo, le tenía miedo, porque Pablo, recordemos que Pablo perseguía y mataba a los cristianos antes de conocer al Señor, antes de tener su encuentro con Cristo. Entonces, ¿cómo yo envío? O en este caso, veámoslo así, ¿cómo entonces nuestro pastor o quién nos preside, cómo puede enviar a alguien que fue un asesino, que fue un abusador, que fue un golpeador? ¿Cómo ahora hago que la gente le crea que él realmente cambió? Con su testimonio, con su perseverancia, con su instrucción en la palabra. Yo voy a poder decir después y dar testimonio de usted. Sabe que el hermano, él estaba metido en la droga, en el alcohol, pero sabes que cuando un día tuvo Cristo, su encuentro, él con Cristo, él cambió. Bueno, esto fue lo que hizo Bernabé con Pablo. Bernabé llevó a Pablo a Jerusalén, dice la historia bíblica. Pero todos le tenían miedo, dice, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé dio testimonio a los apóstoles de la vida de Pablo. O sea, Bernabé fue un puente para acercar a Saulo, quien después fue Pablo, y hasta abrió un círculo de influencia. O sea, es un error decir que no nos juntemos con alguien que anduvo mal, con alguien que tuvo un testimonio fuerte, con alguien que a lo mejor tiene todavía rasgos que no me convencen, como que sí, él es pastor, pero sabéis que no me convence, o sabes que sí, él es evangelista, pero a mí no me convence que sea un buen evangelista, y empezamos a escarbar la vida de esa persona. Pero resulta de que cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos dar testimonio de que Dios ha cambiado a esa persona, de que Dios ha transformado a esa persona, que así como nos cambió un día a nosotros, el Señor también hizo lo mismo con esa persona. O sea, el que Cristo use a alguien no significa que esa persona tenga un pasado que no le acompaña ahora en su nueva vida con Cristo. O que tenga defecto no quiere decir que esa persona no esté apta para el ministerio, no esté apta para servir dentro de una iglesia. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí Bernabé cuando él dio testimonio de Pablo, que antes era un asesino, perseguía a los cristianos, pero después fue y dio testimonio de que sí, el Señor lo había cambiado? Entonces nosotros debemos de ser así. El verdadero crecimiento te lleva a estar con los que andan mal para ayudarles. Nosotros, cuando estamos crecidos espiritualmente, nosotros somos un puente para ayudar a otro que viene reciente. Muchas veces nosotros le estamos preparando el camino a otro para que el Señor se exalte en esa persona. Amén. Bernabé también era una persona disponible. Mire, escucha esta palabra. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas y ha oído a la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Imagínense, tremenda bendición. Surge una necesidad en la iglesia y había que enviar a alguien de confianza hasta Antioquía. Estaba pasando algo estaba pasando allí con los hermanos. ¿Y quién es confiable? ¿Quién es maduro? Y ahí aparece otra vez Bernabé. O sea, él era confiable, era una persona madura, era una persona estable emocionalmente, espiritualmente.
O sea, era una persona que siempre estaba disponible para la obra de Cristo. O sea, es como que nuestro pastor hoy día, hermanos queridos, nos diga, ¿estás disponible para esto? Y que nosotros no lo pensemos, sino que digamos amén. Porque de gusto a usted el pastor o la pastora o su líder de su iglesia no le va a decir, sabe que yo necesito y yo pensé en ti. A usted solamente le va a corresponder decir amén. ¿Sabe por qué? Porque va a haber una conexión con el Espíritu Santo. Amén. Eso es un crecimiento en nuestras vidas. O sea, Bernabé también era una persona disponible. Bernabé dio sus bienes, pero también dio su tiempo y su trabajo. Amén. No seamos como aquellos que solamente ya voy a dar esto en la iglesia, pero yo nada más, de lejito nomás. Porque por años a mí me ha tocado ver gente así, que solamente monetariamente yo ayudo, pero yo no, yo ahí nomás, a mí me dejan ahí. No, esa no es una actitud de un discípulo, no es la actitud de un miembro de una iglesia. La actitud es ser dadivoso, estar siempre presente en nuestra iglesia, estar activo como lo era Bernabé. Bernabé tenía su oído conectado con el Espíritu Santo. Venía Pablo, venían los demás apóstoles, le daban una orden y él solamente obedecía. Eso es lo que nosotros como iglesia hoy día tenemos que tener, estar activo, estar presente en nuestra iglesia, en qué puedo ayudar, qué puedo hacer. Estar viendo si hay necesidad de palabra, si hay necesidad de palabra de ciencia, decirle al Espíritu Santo, entrégame palabra, Señor, para trabajar en tu obra, pero no esa actitud de rechazo, de no, yo mejor aquí nomás, yo no quiero más, no. Tenemos que inmiscuirnos dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Bernabé era una persona motivadora. Mire, escuche, en Hechos 11:23, por eso que yo les aconsejo, lean el libro completo de Hechos. Es maravilloso la historia de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, mire, de corazón, permaneciesen fieles al Señor. O sea, usted no está por si acaso en la iglesia. Hay un propósito en su corazón que el Señor tiene con usted. Y debemos servir. Debemos ser fieles al Señor. Si nosotros somos fieles al Señor, vamos a ser fieles en donde estemos ejerciendo, vamos a ser fieles al Señor. Bernabé llega a la iglesia y ve el verdadero crecimiento de la misma, ve el crecimiento de sus hermanos y no juzga la forma, el papel, el control que cumple cada uno, sino que vio que Dios estaba y con eso fue suficiente. No vio todo lo que le podía faltar a esto, hermanos, sino que vio todo lo importante que se había en ello. No hubo un ojo crítico, sino un corazón motivador. Bernabé se gozaba con el crecimiento de otro y lo motivaba a más. Y esto a mí me encantó. Porque si aún algo debemos tener en nuestro corazón, hermanos queridos, iglesia, tenemos que tener un corazón motivador, decirle, hermano, tú puedes salir adelante, hermano, mira, te falta esto, agrégalo en tu vida diaria, te falta oración, mira, yo te doy esta técnica de oración, te falta ayuno, yo te doy esta técnica, esta estrategia para que tú lo hagas. Te cuesta memorizar la palabra, mira hermano, yo te doy esta estrategia, yo lo hacía así, que seamos motivadores de la iglesia, que vayamos creciendo todos, no seamos gente egoísta. Y si viene otro hermanito de la iglesia y le dice, hermana, ¿tú cómo lo haces para hacer? Explíquele cómo lo hace. Si a usted nadie le va a robar lo que es suyo, porque lo que el Espíritu le da a usted tiene que compartirlo. Dice que demos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Entonces seamos gente motivadora dentro de la iglesia, no seamos esa gente que apaga el fuego de Jesucristo en el corazón, apaga el fuego del Espíritu Santo en nuestros hermanos. Seamos esa gente que va a todas, que le dice vamos, sigamos adelante. Seamos esa gente motivadora, esa gente que quiere siempre estar enseñando, esa gente que siempre quiere estar ayudando a sus hermanos. No seamos egoístas, no seamos nosotros solos, no, yo solo nomás, yo solo con mi problema, yo solo con mi angustia, no, a mí me falta esto, yo solo. No debemos ser egoístas, porque estamos dañando nuestro propio cuerpo. Recuerde que somos un cuerpo y le estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo.
del Espíritu Santo. Bernabé era un desarrollador y mentor. Y él no tenía un renombre. Él no está dentro de los 12 discípulos. Pero él era un hombre lleno de fe y de la gracia del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Aquí me hice algunas preguntas, miren mi hermano. ¿Quién le dijo a Bernabé que buscara a Pablo? A ese varón ungido y usado por Dios, tan nombrado en la Biblia. ¿Por qué buscar a alguien? ¿Por qué Saulo? Viendo que la iglesia estaba creciendo, él podría haberse quedado allí tranquilo, trabajando, acompañando. Pero basta Damasco a buscar a Saulo. ¿Quién de nosotros se sacrifica su tiempo, hermano, y busca a su hermano? Que ve una cualidad en particular, que ve algo maravilloso y que ve un diamante en bruto y dice, lo voy a pulir para que siga porque algo hay en él. ¿Quién de nosotros está haciendo eso, hermano? ¿Estamos siendo como Bernabé? ¿Tenemos ese corazón como Bernabé para ayudar a otro? Vio el potencial de Saulo y eso no generó temores a que le quiten autoridad. Por el contrario, se tomó tiempo en Saulo en buscarlo y traerlo y servir juntos al Señor. Un discípulo en crecimiento genera espacio para influenciar al otro. ¿Se da cuenta que un discípulo en crecimiento genera espacio para influenciar a otro? No tiene miedo que le roben el cargo, no tiene miedo que le roben el espacio, no tiene miedo que le roben la fama, por decirlo, porque hoy en día estamos acostumbrados a ver más famosos y un sinfín de cosas que ver verdaderamente hijos de Dios detrás de las pantallas. Entonces debemos nosotros generar espacio para influenciar a otros, a buscar de Cristo. Bernabé, un discipulador, y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En Hechos 11:26 dice eso. Imagínense qué maravilloso, por primera vez. ¿Y a causa de quién fue eso? Del Espíritu Santo, por cierto, pero buscó hombres que estaban llenos de la presencia del Señor y uno de esos fue Bernabé. Una evidencia de que él era un hijo de consolación. No la guardaba para sí, no se consolaba para sí, sino la daba y la invertía para otros. Lo que él era, lo invertía para otros. Amén. Gloria al Señor por esta palabra. Yo me gozaba hoy día en la mañana leyendo esta palabra. Mire, en otra parte, de hecho, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cuando conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a sus hermanos. O sea, ellos siempre enviaban socorro. Si yo veo que mi hermano está en necesidad, si yo veo que mi hermano necesita ser alimentado espiritualmente, palabra de Dios, yo no me puedo negar a eso. Había mostrado con hechos Bernabé en su corazón que él era un hombre dadivoso. Y la palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Debemos estar preparados, conectados con el Espíritu Santo para poder llevar palabra que viene de la boca de Dios. Una palabra certera, una palabra exacta. Amén. Bernabé, una persona adaptable y apta para el trabajo. Imagínense la diferencia de carácter en distintos lugares, en Jerusalén, Antioquía, en todas esas partes donde él andaba. Pero él se adaptaba. Él no se ponía a pelear con los apóstoles, él no se ponía a discutir con ellos. Gloria al Señor. Era una persona adaptable, una persona que estaba apta para trabajar en equipos. En capítulos anteriores vimos que Bernabé fue a buscar a Saulo y él lo eligió y lo llevó a trabajar a su lado. Imagínense arriesgándose a todo lo que la gente le pudiera también hacer a él, porque a Pablo la gente le tenía miedo y yo quizás
hasta lo odiaban a Pablo cuando recién se convirtió a Cristo. Pero él se arriesgó y lo llevó porque él vio algo en especial en Pablo. Y él se adaptó en conjunto y la búsqueda del bien por la iglesia. Un discípulo en crecimiento prioriza la misión de la persona. Bernabé, una persona de aspiraciones y acciones, dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, mire, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. En Hechos 13:2. Vemos a Bernabé, un grupo orando, ayunando, buscando a Dios, moviéndose en el Espíritu Santo de la iglesia, habiendo orado y ayunado. O sea, debemos tener estos principios en nuestra vida espiritual para poder seguir en crecimiento. Un discípulo en crecimiento no se abre caminos con los codos, sino con las rodillas. Yo no me abro caminos poniéndole el pie encima a un hermano para obtener un cargo dentro de la iglesia o para obtener un liderazgo. Yo no le coloco el pie a mi hermano para que yo pueda ejercer. Si mi hermano puede ir antes que yo, gloria al Señor. Debemos ser así, debemos apoyarnos los unos con los otros. Un hombre de servicio, no de puesto. Nosotros no nos podemos enamorar del puesto, no podemos enamorarnos del llamado, no podemos enamorarnos del ministerio. Nosotros debemos enamorarnos del servicio que nosotros podemos brindar. El otro día escuchaba una prédica que hay una corriente tremenda de que tú eres apóstol, de que tú eres profeta, de que tú eres evangelista, de que tú eres esto, de que tú eres lo otro. No, hermano querido, no se enamore. No se enamore del puesto ni del cargo, enamórese del servicio, que somos llamados a servir. Y si el Señor quiere dar algo mayor, gloria al Señor. Pero nosotros debemos entender, como Bernabé, que él no se enamoró de un cargo, que él se enamoró del servicio, de lo que él podía dar para la iglesia. Y él tampoco olvidó su origen. Bernabé no se olvidó de dónde Cristo lo había sacado. Gloria al Señor por eso. Bernabé tenía carácter y corazón. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenían por sobrenombre Marco, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Mire, nadie nos dice que no van a haber conflictos. Muchas veces entre hermanos, muchas veces entre la iglesia, sí van a haber conflictos, pero ¿sabe de qué va a depender? De poder llevar a cabo y arreglar las cosas con altura de mira. Porque ellos después se volvieron a reunir y volvieron, dice en Corintios, a seguir predicando el Evangelio de Cristo. También dice Dios, no busca perfección en nosotros porque sabe que es imposible buscar perfección en nosotros. ¿Sabe lo que busca el Señor? Busca obediencia y entrega. Nosotros somos gente llena de defectos y de errores y de un montón de cosas feas que no son gratas. Pero Dios quiere nuestra obediencia y entrega. Solamente eso. Usted es una persona obediente y una persona que se entrega para la obra del Señor. Y yo le puedo asegurar que va a ser un gran discípulo y servidor de Cristo, como lo fue Bernabé. En conclusión, para ir terminando, podemos ver en este Bernabé un varón que fue creciendo en su vida cristiana. O sea, fue creciendo, porque dice la palabra también que nosotros somos como la aurora que va en crecimiento. Podemos ver que él pudo haberse quedado quieto, pudo haberse quedado tranquilo. Pasaron los años y no solo estaba, y sino se mantenía. Él se mantuvo, hermano querido. Qué difícil en este tiempo para los pastores,
contar con alguien que se mantenga despierto y vivo en el Espíritu Santo. Qué difícil es encontrar hermanos dispuestos a pagar su propio precio, aunque sabemos que Cristo pagó el precio, pero a negarse a sí mismo y trabajar en la obra. El verdadero discípulo no solo permanece, sino que crece personalmente. Nosotros en un año debemos crecer, no podemos quedarnos en el mismo pensamiento, en lo mismo y estar siempre en lo mismo. Debemos crecer y ayudar a crecer a otros, hermanos queridos. Su propio crecimiento se veía en los demás, aún llegando a ser más conocido que él mismo. Pablo después lo superó, pero con crece. Pero a él no le importaba eso, porque él amaba el servicio. Él tenía un corazón dadivoso. Dice, él tenía, mire, uno de los, para ir terminando, 12 puntos importantes, características de Bernabé. Y espero que usted vaya leyendo aquí, meditando junto conmigo en estas características y diga, ya, de estas 12, por último tengo una. Un corazón dadivoso, partícipe de la vida de la iglesia. 3, construyó puentes, rompió prejuicios, porque a veces pretendemos que una persona ande con una aureola en la cabeza para poder nosotros prestar ayuda. Él no lo hizo así. Él vio a Saulo con aún todas sus imperfecciones y que recién estaba convertido a Cristo, pero él lo ayudó, lo empujó, lo llevó, lo metió en Jerusalén y lo ayudó a cumplir su ministerio poderoso de Pablo. Él no vio su falta, él no vio lo que hizo, él no vio a cuántos cristianos mató. Él vio que Dios algo hizo en ese hombre y después ya no le llamaron Saulo, sino que le llamaron Pablo. Mire, número 4, estuvo disponible cuando se le necesitó. ¿Nosotros estamos disponibles cuando se nos necesita dentro de la iglesia? ¿O fuera de la iglesia cuando alguien nos necesita, estamos disponibles? ¿O somos de esos que dice, total, el pastor que vaya? ¿O la pastora que lo haga? Yo estoy ocupada, yo estoy con mi hijo, yo estoy con mi esposo. Amén. ¿Podemos decir y estar disponibles? 5, se gozó con el crecimiento de otro, un motivador espiritual. 6, buscó la oportunidad de formar a otro. Gloria al Señor. Eso es lo que debe ser, tener nuestro corazón, querer formar a otros. Influyó en muchos cambiando el nombre de la gente. Tenía sueños, pero los transformó en acciones. Porque muchas veces nos quedamos con los sueños y no lo llegamos a formar en acciones. Entendió que otro crezca es un logro personal. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando otro crezca debe ser un logro para nosotros, alegrarnos cuando nuestros hermanos crecen. Buena memoria de dónde salió y de quiénes lo bendijeron. Él se alegró cuando los de su localidad donde él era recibió al Señor. Un corazón consolador y restaurador. Debemos tener un corazón restaurador y consolador. En medio de su historia, de todo lo que leímos, nos salteamos de 3 datos más que Lucas nos deja de Bernabé, que debemos resaltar, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos 11:24. Ese era Bernabé. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No en vano Bernabé era un hombre cabal de fe, acertado y lleno del Espíritu Santo. La importancia de buscar del Señor. Esas 3 características que nos dicen, bueno, que se comporte con honradez y rectitud. Nosotros, los hijos de Dios, debemos comportarnos con honradez y rectitud de corazón. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de fe, una fe firme, estable y bien centrada. No podemos hoy día decir yo sí confío en el Señor y mañana ya estar negando de la fe de Cristo. Son tiempos donde Dios necesita verdaderos discípulos. Por eso la importancia de que siempre nuestros pastores nos están invitando a los discipulados.
a que terminemos nuestros discipulados, a que busquemos de la palabra del Señor, porque nos va a enseñar, nos va a formar para el día de mañana. Que nuestros apodos en nuestra iglesia hablen de formas que le agradan. Personas no centradas en sí mismos o fe centrada en situaciones personales, sino una fe práctica, desarrolladora. Todos tenemos distintos dones, talentos, llamados, roles, pero todos tenemos la posibilidad de este tipo de discípulos. Oremos para que el Señor nos llene del Espíritu Santo. Oremos al Señor para que el Señor llene y traiga llenura en nuestra vida y podamos estar comprometidos con la iglesia. Podamos estar firmes en nuestra fe, no que un día nuestro pastor nos llame, hermana, ¿puede coordinar? No, porque tengo que hacer esto. Sí, van a haber a veces que de repente no vamos a poder estar, se nos va a ir de las manos, no vamos a poder estar. Pero no siempre, hermanos queridos, van a haber momentos que van a necesitar de nosotros. Los pastores se cansan. ¿Por qué el Señor me llevaba a hablar esta palabra? Y me decía Pedro y Bernabé. Yo decía, Señor, todos conocemos la historia de Pedro, todos conocemos, pero ¿sabe por qué yo le hablo de Bernabé? Porque Bernabé era un hombre sin nombre más que un apodo. Dentro del Evangelio tenía un apodo. Su nombre era José, pero le pusieron Bernabé, el consolador, el que da consuelo, el que da ánimo. Así debemos ser nosotros, hermanos queridos, estar dispuestos como este Bernabé, que estaba siempre dispuesto, entregado a la iglesia. No veía la iglesia de allá de lejos el Evangelio de Cristo, lo veía de cerca. No puede ser que de aquí a un año más sigamos nosotros los mismos, siempre metidos adelante. No puede ser, hermano, debemos seguir creciendo. Yo decía, Señor, falta compromiso. Es como cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos queremos colocar ya allá atrás, en la banca nomás, allá atrás, al final, cosa que nadie me vea. No, hermano, debemos estar dispuestos a decirle, pastor, ser metidos por mano dentro de la iglesia. Si veo que falta un vasito de agua, yo no voy a esperar que venga la hermana porque lleva 2 años más, venga la hermana nomás a buscar el vaso con agua. No, usted, servicio, ser serviciales, entregados en la obra del Señor, ser entregados para servir a Cristo. Debemos estar pendientes el uno con el otro, ayudar dentro de la iglesia, ser verdaderos discípulos, porque si no vamos a andar de aquí para allá, y nunca vamos a poder lograr estabilizarnos y crecer, porque hay muchos que ya han pasado años que siguen en el mismo lugar y deben crecer, deben darse ánimo para crecer, si no solamente llegó a una iglesia para ocupar un puesto, llegó para crecer, para seguir, para servirnos los unos con los otros. Y debemos estar ayudándonos. Amén. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón. Espero que esta palabra nos lleve a recapacitar, a leer el libro de los Hechos, a leer la historia de Bernabé, a leer un poquito sobre cómo él era un hijo de consolación. Él consolaba al pueblo, él consolaba a sus hermanos, él ayudaba a sus hermanos. Hay un dicho que dice, en el mundo dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Mentira. Porque Bernabé pudo haber dicho, no, Pablo mataba a los cristianos y ahora se hace el evangélico, como muchos nos dicen. No. Yo como tengo visión espiritual, como tengo oído al Espíritu Santo, como mi oído lo voy a tener siempre activo al Espíritu Santo, voy a saber quién necesita seguir creciendo, quién necesita pasar a otro lugar. Pero para eso debemos crecer, debemos ser verdaderos discípulos. Amén. Oramos al Señor. Esta es la palabra que el Señor les tenía para ustedes y para mi vida, porque esto el Señor habló a mi corazón profundamente también, que debo estar disponible al servicio de Cristo, no a un puesto,
al servicio de Cristo, siempre, toda mi vida, mientras tenga vida y pueda servir a Cristo, tengo que estar disponible para servir a los demás, no solamente para llenarme yo, para buscar cosas que me convengan solamente a mí, sino también para ayudar a otros. Amén. Y unirnos como iglesia y seguir trabajando. Así que vamos a orar al Señor antes de entregarle a la pastorcita el lugar. Padre, te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno, lleno de amor y misericordia. Te pedimos, Señor, hoy día, Jesús del cielo, si no hemos actuado como con el corazón de Bernabé, Señor. Te pedimos, Señor, un corazón como él. Un hombre entregado, dadivoso, bondadoso, Señor. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, Señor. Un hombre, Señor, que no titubeó para ayudar a otro. Un hombre, Señor, que vio las cualidades en otro. Un hombre, Señor, que siempre estaba dispuesto para ir por más y ayudar y servir. Te pedimos, Señor, que tú coloques ese corazón, ese espíritu como Bernabé, un hombre quizás desconocido, quizás con un renombre, Señor, pero un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y dispuesto, Señor, a siempre llevar a otro por más. Señor, yo te ruego en este día, Jesús del cielo, Espíritu Santo, que usted hoy día, Jesús del cielo, que usted hoy día no haga sentir como Bernabé en nuestro corazón, ayudar, Padre, servir en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra población, en nuestra ciudad, en nuestro país, en otros países. ¿Por qué no, Padre? Porque sé que a muchos tú lo llevarás a muchos lugares, Padre, pero primeramente, Señor, a los de la casa, Padre. Permítenos ser, Señor Jesucristo, como Bernabé, que él nunca se olvidó de la ciudad donde él nació, Padre, y dio gloria y honra a ti, Señor, a través del Evangelio de Cristo. Enséñanos a ser comprometidos con tu palabra, con la obra, Señor, con nuestros pastores, con nuestra iglesia, porque servidores somos, Jesús del cielo. Gracias, Padre, y haznos meditar en esto, en este día, Señor, y en esta semana, que debemos ser, Jesús, servidores tuyos primeramente. No amar ni querer un puesto, Señor, sino amar tu presencia, servirte y servir a los demás, Jesús. Entregado está el mensaje, Padre. Sé que tu Espíritu Santo hará la obra en el corazón de aquellos que lo escucharon, de aquellos que quizás con miedo tienen temores de acercarse un poquito más, pero hoy día tú le estás llamando a acercarse más, Señor, a que den más, Padre eterno, que no solamente sean oidores, Señor, de tu palabra, sino que lo estás llamando a ser hacedores, Dios eterno, a apoyar en su iglesia, a estar atento a las necesidades dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de sus vecinos, dentro de su población, en su ciudad, Padre. Eso, Señor, esas cualidades debemos, Señor, ponerle atención. Gracias, Jesús. Yo te entrego esta palabra, Señor amado, y que sea de bendición para nuestros pastores, para nuestros hermanos y para todo aquel que está escuchando, Señor, que a lo mejor ve sus defectos, Padre, pero Cristo ve cualidades en ellos, Señor Jesucristo, y cualidades que deben trabajarlas, Señor. Coloca gente en su camino que le ayude, Padre, para sacar lo mejor de ellos, Señor. Gracias, Papito. Todo lo entregamos a ti en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.